Hoy vamos a ver la parte de wireless, ¿sí? Básicamente cómo configurar nuestro equipo, ya sea como AP o como cliente, y la configuración de enlaces punto a punto o punto a multipunto con los equipos, ¿sí? Esto les puede llegar a interesar a alguien que trabaja en un ISP y demás, ¿sí? O en un WISP, un wireless ISP. Vamos a ver las distintas opciones que tenemos nosotros de configuración en el equipo. Para eso, empiezo a compartir pantalla. Bueno, nosotros, lo primero que nosotros debemos definir cuando hablamos de una interfaz wireless, ¿sí? Es qué tipo más que una interfaz, sino una red wireless, qué tipo de topologías vamos a tener. Si vamos a tener un enlace punto a punto, ¿sí? Que puede ser de exterior o de interior, generalmente son de exterior, una red punto a multipunto, ¿sí? O una distribución Wi-Fi interior-exterior para dispositivos que lo que sería básicamente configurar una AP, ¿sí? Y nosotros, en base a eso, vamos a tener, nuestro equipo va a funcionar de distintos modos, ya sea como Access Point o como Station, ¿sí? Ahí vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro y al mismo tiempo cuáles son las diferentes posibilidades que tenemos en uno u otro modo, ¿sí? Y nosotros vamos a determinar el estándar de operación, que quiere decir la banda en la que vamos a trabajar, la frecuencia dentro de esa banda en la que vamos a trabajar, ¿sí? Y a la vez tendremos el ancho de banda del canal, el nombre de la red, del famoso Service ID, y la famosa clave de la red inalámbrica, ¿sí? Que en ruteros está bajo la denominación de Security Profile. Bueno, a ver un segundito. Nosotros, les decía, podemos tener un enlace punto a multipunto, en donde vamos a tener una P, ¿sí? Y una station, o una red un enlace punto a punto, perdón, y una red punto a multipunto, donde vamos a tener un AP y múltiples stations, ¿sí? ¿Qué quiere decir? En una red, ya sea punto a multipunto o punto a punto, siempre vamos a tener un solo AP, ¿sí? Lo que va a determinar si es una red punto a punto es la cantidad de stations que vamos a tener. Si nosotros tenemos un solo station, tenemos una red punto a punto, ¿sí? Y dentro del modo AP que vamos a configurar un equipo, van a ver que tenemos una diferencia. Y si tenemos múltiples stations, tenemos una AP que se conecta con múltiples stations, es una red punto a multipunto, pero seguimos teniendo un solo AP, ¿sí? Bueno, modos AP o Access Point. Dentro de lo que tenemos nosotros, dentro de lo que es modo o AP o Access Point, tenemos dos modos, ¿sí? La placa de radio publica el nombre de la red, el famoso Service ID, en una determinada frecuencia. Los dispositivos que tengan su placa en modo Station podrán conectarse y deberán respetar la frecuencia de operación definida en la AP. ¿Qué quiere decir? La frecuencia la determina siempre el AP, ¿sí? No el Station. El Station se va a conectar, o sea, de acuerdo a la P al cual se conecte, va a trabajar a la frecuencia que determinó la P, ¿sí? En ruteros tenemos dos modos, como les decía, cuando el equipo trabaja en modo AP. Uno es AP Bridge, ¿sí? Que permite formar redes punto a multipunto con conexiones múltiples. Por defecto hasta 2007. Eso es eh, por un parámetro configurable, ¿sí? De todas maneras va a depender del equipo que ustedes tengan y demás, eh, porque por más que la teoría dice que se pueden conectar 2007 equipos, en la realidad no van a llegar a esa cantidad de equipos, ¿sí? Y después, cuando nosotros hacemos un enlace punto a punto, el modo AP tenemos que configurarlo en modo bridge, ¿sí? Solo acepta una conexión en simultáneo. Modo Station, ¿sí? Van a ver que acá tenemos diferentes modos, ¿sí? La placa de radio busca una P con el que se va a conectar, y una vez conectada, la placa deberá respetar la frecuencia de operación definida en la AP, como ya dijimos. En ruteros tenemos algunas variantes que se llaman Station Bridge, ¿sí? ¿Cuándo vamos a nosotros configurar una Station Bridge? ¿Sí? Cuando eh,
¿Cuándo vas a configurar como Station Bridge? Cuando el cliente se conecta con una AP ruteros, ¿sí? Por ejemplo, si estamos conectando dos equipos MikroTik, el equipo que esté en modo Station lo vamos a configurar en Station Bridge. En Station Pseudo Bridge, ¿sí? Vamos a conectar cuando un cliente se conecta con una AP de otra marca, ¿sí? Vamos a configurar ahí Station Pseudo Bridge. Estos dos modos lo que permiten es brillar la interfaz inalámbrica, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando yo les dije la clase 2? A ver. Creo que da, si no me acuerdo mal, la clase 2, que les decía, debido a limitaciones del estándar 802.11, las interfaces inalámbricas en modo Station no soportan bridging. Ruteros tienen algunos modos especiales para permitir esto, y les decía que era Station Bridge, Station Pseudo Bridge y Station WDS, ¿sí? Cuando nosotros configuramos la interfaz inalámbrica en alguno de estos modos, los podemos poner dentro de un bridge. Cuando está en modo Station, no, ¿sí? No lo soporta por limitaciones del estándar 802.11, ¿sí? Bueno, si no, les decía, otro es Station WDS, ¿sí? Que para hacer una red de WDS, Wireless Distribution System, básicamente, que se pueden conectar los equipos en forma inalámbrica y tener cierta eh, inteligencia, entre comillas, de la red como una red, una administración centralizada de los equipos. No, de todas maneras, no vamos a entrar en eso, ¿sí? MikroTik tiene un modo que se llama CAPS, que permite la administración centralizada de los equipos, ¿sí? Si yo ya les voy a mostrar en dónde se hace. De todas maneras, eso escapa al alcance de este curso. Bueno, les decía, modo de operación, ¿dónde lo vamos a elegir? Acá, en donde dice Mode, ¿sí? Entrando en la placa inalámbrica, hay una pestaña que dice Wireless, donde están las interfaces inalámbricas, ¿sí? Por defecto, se llaman WLAN 01, 02, etcétera, de acuerdo a la cantidad de placas que nosotros tengamos, y a donde dice Mode vamos a elegir, ya sea, fíjense, en AP Bridge, en Bridge, ahí tenemos Station Bridge, Station Pseudo Bridge, Station WDS, WDS Slave, eso es para cuando es otro modo de AP, ¿sí? Eh, Ahí nosotros vamos a elegir el modo en que queremos que trabaje nuestra placa. Bueno, y los estándares inalámbricos, ¿sí? Ruteros trabaja con banda de 5 GHz, en donde están los estándares 802.11A, N y AC, y la banda de 2.4, ¿sí? Cuando tenemos los estándares que son ya más viejos, 811B, G y N, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? O sea, nosotros la banda, si bien podemos nosotros elegir la banda de trabajo, tenemos una limitación por el hardware que nosotros tengamos. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros compremos un equipo, si compramos un equipo que trabaja en la banda de 2.4, no vamos a poder configurar lo que trabaja en la banda de 5, porque tenemos una limitación de hardware. Leerán después en las características de un equipo en particular, de un hardware en particular, que dirá wireless 2.4, wireless 5, o por ejemplo, dual band, ¿sí? Dual band se refiere que trabaja tanto la banda de 5 como la banda de 2.4. Pero eso, la banda de trabajo la van a determinar ustedes, va a estar determinada por el hardware del equipo, ¿sí? Que ustedes adquieran o que ustedes estén configurando. No, no es que podemos elegirlo nosotros, trabajar en una banda que el equipo no tenga el hardware apropiado para eso. ¿Hasta acá está claro? Sí, vamos bien. Sí, Perfecto. claro. Bueno, y de acuerdo a los estándares que nosotros tenemos de trabajo, los legacy son, como decía, los que son más viejos, y tenemos los actuales, es el ancho de banda que nosotros podemos lograr de acuerdo al estándar que nosotros estemos trabajando, ¿sí? El estándar A era el primero, trabajaba en la frecuencia de 5 y podíamos lograr hasta 54 Mbps, junto con el B, que el famoso estándar 811B, que logramos velocidades de hasta 11 Mbps, ¿sí? Después vino el G, que también en 2,4 nos permitía lograr velocidades de 54 Mbps. Si ustedes ven hoy, ya la mayoría de los equipos trabajan en estos estándares y nos permiten lograr velocidades de hasta 450 Mbps o hasta 1300 Mbps en el estándar 802.11.11ac en la banda de 5 GHz. Ya vamos a ver cómo logra llegar a esas velocidades.
Bueno, como les decía, el tema de la banda viene determinado por el hardware del equipo y van a ver que nosotros tenemos, en base al hardware que nosotros tengamos los distintos modos en la banda que nosotros podemos trabajar, el distinto estándar, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros tenemos, para una banda de 5 GHz, podemos trabajar en el estándar 802.11a, 802 11 el AC, por ejemplo, el N, ¿sí? O combinaciones de varios de esos estándares. Bueno, ¿y qué es la frecuencia o el canal de operación? Básicamente, si ustedes se fijan, nosotros en la banda de 2.4, ¿sí? Si alguien trabajó con los estándares wireless, sobre todo los viejos, un segundo, por favor. Nosotros tenemos 13 canales de 20 MHz que se solapan, ¿sí? Esto en la banda de 2.4 GHz, ¿sí? ¿Por qué quiere decir que se solapan? Porque las portadoras, nosotros tenemos 13, si bien tenemos 13 canales, como cada canal tiene 20 MHz, ¿sí? Y las portadoras tienen corridas por 5 MHz con respecto a la siguiente. Fíjense, nosotros acá tenemos una portadora en 2412 MHz. A la vez, el canal 2 está en 2417, pero el canal 1, como tiene 20 MHz de ancho de banda, ocupa 10 para un lado y 10 para otro. Entonces, se solapa con el canal 2 y con el canal 3. Entonces, solamente, o sea, lo mismo pasa cuando nosotros nos paramos, como tenemos la portadora en el canal 6 y tenemos la portadora en el canal 11. Entonces, los únicos tres canales que no se solapan debido a esto son el canal 1, el canal 6 y el canal 11, ¿sí? Cualquier otro canal que nosotros elijamos que trabaje con la portadora en otro canal, por ejemplo el 8, si ustedes se fijan, solapa parte del canal 6 y el canal 11, ¿sí? Introduciendo lo que nosotros denominamos nivel de ruido, ¿sí? Nivel de ruido, o sea, que básicamente que es el estándar inalámbrico, mejor dicho, el medio de un enlace inalámbrico es el vacío, o sea, no el vacío, no me sale la palabra, el aire, por así decirlo, o sea, el, el, ese es el medio. Entonces, es una cosa que se propaga por todos lados y cuanto nosotros más alto tengamos el nivel de ruido, más difícil va a ser establecer un enlace. Si alguien trabaja con interfaces inalámbricas hoy en día, ¿sí? Para hacer los enlaces, notará, por ejemplo, que en ciudades como Córdoba es tan alto el nivel de ruido que es muy difícil establecer enlaces en la frecuencia de 5 GHz, ¿sí? Porque hay tantos enlaces en esa frecuencia, en esa banda, perdón, y metiendo tanto ruido que es muy difícil establecerlos, ¿sí? Obviamente que ya para lo que es enlaces a exteriores ya no se usa la banda 2.4 porque también está muy saturada, ¿sí? Es tanto el nivel de ruido que es muy difícil establecer los enlaces. Bueno. Bueno, entonces, solo como corolario, debido a que el ancho de banda del canal es de 20 MHz y la diferencia entre los canales es de 5 MHz, solo 3 APs pueden ocupar la misma área sin interferirse, ¿sí? Si trabajan en el canal 1, en el canal 6 o en el canal 11. Bueno, en la banda de 5 GHz nosotros tenemos tres o más que tres canales, tres intervalos de frecuencias bien diferenciadas. Tenemos de 5180 a 5320 MHz, 5500 a 5720 MHz y 5745 a 5825 MHz, y Ruteros soporta el rango completo de esa banda, ¿sí? La disponibilidad y si es legal usarlo va a depender de el ente regulador de cada país, ¿sí? Por ejemplo, en el estándar 2.4, en algunos países se admite hasta 14 canales, acá tenemos 11, en otros hasta 3 y demás, ¿sí? Eso va a depender cómo lo homologó y lo legalizó cada país. Bueno, la frecuencia en el modo AP, ¿sí? En el modo AP
es importante porque es el equipo que ya está, ya sea que esté en AP Bridge o en Bridge, es el que determina la frecuencia de trabajo. No tiene relevancia en equipos configurados en modo Station, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan acá, en el ejemplo, se elige la frecuencia de 5200 MHz para trabajar, ¿sí? Obviamente en la banda de 5 GHz. Y fíjense que acá tenemos un ancho de banda del canal de 20 MHz. Ya les voy adelantando, nosotros el ancho de banda, si bien tiene un estándar, nosotros podemos achicarlo o aumentar ese ancho de banda, ¿sí? La posibilidad de aumentar ese ancho de banda nos va a permitir lograr mayores velocidades. Básicamente, cuando nosotros aumentamos el ancho de banda, lo que podemos hacer es transmitir más datos por el medio. Bueno, y fíjense, para aplicar la regulación de cada país, acá hay un parámetro que es country, ¿sí? Que nosotros vamos a elegir el país y va a setear ciertos parámetros preestablecidos, por ejemplo, el tema de las diferentes frecuencias de trabajo y demás, los diferentes modos de trabajo, en base a la zona en la que nosotros nos encontremos. Si alguien trabajó con Ubiquiti, hay un, hay un modo en este momento, no me acuerdo cómo se llama, que habilita un montón de canales en la línea de 5 GHz. Yo trabajé mucho con la parte inalámbrica, pero hace mucho que lo dejé de hacer. No me acuerdo en este momento cómo se llamaba, que era un modo que habilitaba muchísimos, muchísimos canales en la frecuencia de 5 GHz, ¿sí? Eh, que, por ejemplo, acá en Córdoba era medio mandatorio hacerlo porque los canales que teníamos eh, por la banda legalizada no era imposible establecer los enlaces. Ya me voy a ver si me acuerdo cómo se llamaba ese modo, pero bueno, habilitaba, creo, como 100 canales en la banda de 5 GHz para poder establecer los enlaces, y era cuestión de empezar a jugar canal por canal y que esté menos congestionado para poder establecer el enlace, sobre todo cuando los enlaces eran muy largos, ¿sí? Desde mucha distancia. Bueno, antes de ir a la parte de wireless chains, les voy a mostrar un poquito cómo se ve cómo vemos la configuración de la interfaz inalámbrica en un equipo. Fíjense, yo tengo este equipo, eh, voy a hacer un zoom. Fíjense, acá tenemos la sección wireless, ¿sí? Que si nosotros lo apretamos, tenemos nos dice la interfaz inalámbrica WLAN 1, y fíjense el chip que tiene, ¿sí? Que es un Atheros AR9300, y bueno, si estuviese traficando, acá nos mostraría los parámetros de tráfico que se están produciendo en este momento. Básicamente, si yo hago doble clic, fíjense, acá me muestra las opciones que estábamos viendo. Fíjense, esto está en modo, como viene en el equipo por defecto, ¿sí? En modo Station. En este caso, esta placa trabaja en la banda de 2 GHz, ¿sí? El ancho de banda del canal es de 20 MHz, y si ustedes se fijan, está trabajando en el canal 1, que es el 2412, ¿sí? Service ID MikroTik y Security Profile Default. Ya vamos a ver qué es ese Security Profile, ¿sí? Y fíjense, por ejemplo, Country ETSI, yo podría elegir ahí, por ejemplo, la regulación para Argentina, por ejemplo, ¿sí? Y si ustedes se fijan, acá hay un botón que dice Advanced Mode, ¿sí? Este botón me habilita más opciones de configuración, ¿sí? Ya vamos a ir viendo algunos de esas opciones para qué son. Y si ustedes se fijan, esto es en Advanced, creo que era. No me acuerdo dónde es. ¿O era? Data rates, esperen que no me acuerdo dónde era. Ah, no, disculpe. No, me confundí. Es en Advanced, pero cuando yo lo elijo como Bridge. Advanced. Si ustedes se fijan, claro, cuando está en Bridge, ¿qué quiere decir? Que el equipo está en modo Bridge, está en modo AP y admite múltiples conexiones con Station. Si voy a Advanced, fíjense que dice Mat Station Count 2007, que yo decía, admite hasta 2007 conexiones en forma simultánea. Obviamente, eso va, como les digo, les dije recién, va a depender de hardware del equipo. Estamos muy lejos en la realidad de eso, ¿no?
Pero, bueno, como un parámetro teórico, les dice cuántas estaciones se pueden conectar en forma simultánea. Obviamente, como les digo, eso es cuando ustedes tienen el equipo configurado en modo bridge. Ahora, ¿cuántas estaciones puedo tener conectada cuando yo estoy en modo AP bridge? ¿Cuál es la cantidad, cuál es la cantidad máxima de estaciones que puedo tener conectada de equipo en modo station? ¿Por qué 11? Cuando yo les dije que en modo AP Bridge es para hacer un enlace punto a punto, ¿sí? Entonces solamente puedo tener un modo station conectado, ¿sí? O sea, un equipo en modo station conectado porque son para enlaces punto a punto. De todas maneras, yo cuando les habilite el examen, no el examen multiple choice, como yo les había comentado en las clases anteriores, cuando les habilite el multiple choice para reforzar los conceptos, esa pregunta está: ¿cuántas en modo AP Bridge, cuántos equipos en modo station se pueden conectar? La respuesta es 1. Bueno, lo voy a dejar en modo station y les decía, acá tenemos diferentes parámetros, algunos ya lo vimos, pero si ustedes se fijan, por ejemplo, el channel width, nosotros tenemos 20 MHz, 10 MHz, 5 MHz, o fíjense, nosotros podemos tener 40 MHz, ¿sí? El C tiene que decir si el canal de abajo o el canal de arriba es la portadora, ¿sí? Y el otro el extension channel, ¿sí? El extension channel. XX decide el MikroTik. Y después frecuencia, fíjense, acá tenemos los 11 canales que nosotros podemos trabajar, o si no, podemos elegir en auto, donde el equipo va a ir seleccionando la frecuencia de trabajo en base a el canal que esté menos congestionado en el medio, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Yo más o menos quería mostrarles cuáles son las opciones que tenemos. Y fíjense que con Wireless Chains, ¿sí? Vamos a explicar cómo hacemos para llegar a las velocidades que yo les dije, ¿sí? 802.11n introdujo el concepto de MIMO, ¿sí? MIMO 802.11n es los estándares, ¿sí? Que yo les dije que son los actuales, ¿sí? Y es multiple in, multiple out, ¿sí? Y de SISO, que es Single In and Single Out. MIMO permite enviar y recibir datos utilizando múltiples radios en paralelo, ¿sí? Mientras que SISO lo hace en un solo radio. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando en el estándar 802.11n con un máximo de 4 cadenas, fíjense, con una cadena tenemos SISO 1 por 1, por estándar llega a 72,2 Mbps. Pero si nosotros vamos usando 4 cadenas en forma simultánea, ¿sí? ¿Qué quiere decir 4 cadenas? Son 4 radios. Usa 4, básicamente está enviando 4 señales de radio, por así decirlo. En realidad hace toda una ingeniería el equipo para que funcione con la misma conexión, pero está usando 4 enlaces de radio, ¿sí? Entonces, 4 cadenas MIMO, nosotros vamos a llegar, si multiplicamos 72,2 hasta 288,9 megabps, ¿sí? Ahora, eso, ¿sí? Fíjense, esto en el estándar 802.11n, pero en el estándar 802.11a nosotros podemos tener hasta 8 cadenas, ¿sí? Entonces, si la cadena SISO llega hasta 86,7 Mbps, la cadena MIMO 8x8, o sea, usando 8 radios en forma simultánea, llega hasta casi 700 Mbps, ¿sí? Este parámetro viene definido por hardware y no puede cambiarse, ¿sí? No puede cambiarse, o sea, eso nos lo define el hardware cuando nosotros lo obtenemos al equipo. Y fíjense, 812N introdujo una característica que permite duplicar el ancho de banda del canal para obtener más ancho de banda, ¿sí? Y esto amplía mucho más ese concepto. Nosotros dijimos, en 802.11ag teníamos un ancho de banda de canal de 20 MHz. En 802.11n nosotros podemos tener un ancho de banda de canal de 20 MHz o de 40 MHz. En 802.11ac podemos tener desde 20 MHz y llegar hasta un ancho de banda de canal de 160 MHz. Entonces, si nosotros acá en MIMO, ¿sí? 8 por 8 llegamos casi a 700 Mbps, si nosotros
aumentamos 4 veces, perdón, 8 veces el ancho de banda del canal, vamos a obtener velocidades más grandes. Y vamos a ver cómo funciona eso. Fíjense, si una placa MIMO se puede incrementar aún más el ancho de banda, ¿sí? Esto sí lo hacemos por software, con el parámetro que yo les mostré recién. Acá nos dice Channel Width, ¿sí? Fíjense, en la interfaz 802.11n, si dijimos que el CISO 1x1 con 20 MHz llega a 72,2 Mbps, pero duplicando el ancho de banda del canal, llegamos hasta 150 Mbps. El MIMO 3x3 con un ancho de banda de canal de 40 MHz, llegamos hasta 450 Mbps, ¿sí? Fíjense que es la velocidad que habíamos dicho acá para el estándar 802.11n, hasta 450 Mbps, ¿sí? Ahora, fíjense, en el 802.11ac, ¿sí? Dijimos que si la interfaz ISO 1x1 con un ancho de banda de canal de 20 MHz llega a 806,7 Mbps, la misma interfaz con un ancho de banda de 80 MHz llega a 433 Mbps. ¿Sí? Si nosotros vamos escalando, en vez de usar interfaz ISO, vamos usando 8 radios en forma simultánea, ¿sí? La interfaz MIMO 8x8 con 160 MHz de ancho de banda de canal llega a 7 Gbps, ¿sí? Prácticamente a 7 Gbps. Obviamente que esto requiere equipo de mucho procesador y requiere un lugar, o sea, trabajar en un medio en donde el piso de ruido no sea muy alto, porque el ancho de banda que estamos usando mucho del espectro, porque estamos abriendo mucho el ancho de banda del canal, ¿sí? Entonces, si hay mucho nivel de ruido, tampoco se va a poder establecer un enlace confiable. Tengan en cuenta todas esas cosas. Esto estamos hablando que son más para enlaces punto a punto, ¿no? Todas estas velocidades y demás. Pero si ustedes agarran equipos como TP-Link, por ejemplo, routers, esos ojos, van a leer, por ejemplo, que les va a decir MIMO 3x3, MIMO 4x4, hasta 450 Mbps. Y bueno, está usando este tipo de wireless chains para lograr esas velocidades. ¿Sí? Y son equipos económicos y demás que andan dentro de todo bien. En términos de velocidad, no tanto de estabilidad, pero sí de velocidad. También lo pueden lograr, obviamente, con estos equipos MikroTik, ¿no? Bueno, el channel width, ¿sí? ¿Dónde lo cambiamos? Como dijimos, acá, y vamos eligiendo el ancho de banda del canal que nosotros trabajemos. O sea, como les dije recién, nosotros podemos aumentar todo lo que nosotros queramos el ancho de banda del canal, pero que funcione correctamente va a depender del piso del ruido que nosotros tengamos en el medio en el cual nosotros estamos trabajando, ¿sí? Bueno, ¿hasta acá está claro? ¿Alguna duda? Perfecto. Bien. Federico, Sí, escucho. ¿hay alguna forma práctica de medir el ruido en un lugar antes de poner una pega así inalámbrico? Sí, 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 sí. Ahí les voy a mostrar, ¿sí? Pero si ustedes, bueno, si quieren, si yo pongo frec usage, ¿sí? Acá dijo obviamente la interfaz WLAN 1, me va a decir cómo está el uso fíjense, dice noise floor de cada canal. Obviamente yo acá estoy en un equipito que tiene poca interferencia, hay pocos equipos cerca, el piso de ruido en todos los canales es muy poquito, pero fíjense, o sea, y obviamente eso es, como son ondas electromagnéticas, eso es variable, no es que van a tener, por ejemplo, todo el tiempo al 100 un canal y demás, pero sí les va a permitir, en base a este esquema, van a saber, por ejemplo, si ponen, sobre todo por un lugar donde tengan más equipos y demás, donde quieran hacer un enlace punto a punto exterior y demás, sí les va a decir claramente cuál es el canal que no tienen que usar. Si ustedes se fijan acá, el 2442, 2447 son los que más piso de ruido tienen, pero es muy poquito el piso de ruido. Fíjense, el piso de ruido de menos 97 dB, menos 100, o sea, es muy poquito. No llega a interferir como para que no se pueda establecer un enlace, ¿sí? Pero si yo tuviese que elegir, el canal que menos elegiría es el canal 2442, que es en base a más o menos lo que estamos viendo, el que más uso. Por acá están los canales que están más usados, ¿sí? Estos son los canales que están más usados. Los menos usados, fíjense, está el 2412, está el 2472 y demás, que son los que coinciden con un menor piso de ruido, ¿sí? Pero ahí en Frec Usage, ahí pueden ver ustedes el piso de ruido que tienen.
como les digo, lo van a ver mejor en un entorno diferente. Acá no que tengo un equipito que tiene muy poquita potencia y donde un lugar donde se ve que hay muy poquitos equipos inalámbricos cerca que me metan ruido. ¿Sí? ¿Qué valor sería crítico como piso de ruido? Por ejemplo, algo más, el piso de ruido, o sea, acá todo lo que es nivel de señal, piso de ruido, en lo que son enlaces inalámbricos, ¿sí? Se mide en dB, ¿sí? En dBm, o sea, en dB, dBm, si estamos hablando de potencia, dBi si estamos hablando de ganancia de antena y demás, ¿sí? ¿Qué quiere decir? O sea, un valor de señal de menos 30 dBm es mejor que un valor de señal de menos 70 dBm, ¿sí? ¿Sí? Al mismo tiempo, un piso de ruido, o sea, un noise floor de menos 90 dB, ¿sí? Es peor que uno de menos 100, ¿sí? Porque esto estamos en como número, es más negativo, o sea, esto es más negativo, ¿sí? Por lo tanto, es menor el piso de ruido. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, el nivel de señal, acá la señal es mejor porque estás más cerca de cero, porque estamos hablando en la escala de números negativos. O sea, menos 70 es peor señal que menos 30 dB. Cuando hablamos de piso de ruido también es el mismo concepto. Menos 100 es peor señal que menos dB, que menos 90, ¿sí? Entonces el piso de ruido acá es más bajo. Nosotros si tuviésemos un piso de ruido de menos 80, o sea, menor, ¿sí? Menor o igual a menos 80, perdón, menor o igual a menos 80 dB, ¿sí? Ya estamos hablando de un piso de ruido que nos va a generar interferencia, ¿sí? Ni hablar si lo tenemos en menos 70, menos 60, ya es un piso de ruido muy alto, ¿sí? Sí, un piso de ruido muy alto que no nos va a permitir establecer un enlace, ¿sí? Pero bueno, esto está en dB, como les digo, o sea, ténganlo en cuenta cuando lo lean, porque si ustedes dicen, ah, no, menos 60 es menor que menos 80, no. Estamos hablando de menos 60 es mayor, es un mayor nivel de piso de ruido que no nos va a permitir establecer un enlace en forma correcta. Espero que se haya entendido. Bueno, nombre de la red. El nombre de la red básicamente lo establecemos con el Service ID, ¿sí? Obviamente que el nombre de la red lo va a determinar el equipo que esté en modo AP, o sea en AP Bridge o en Bridge, ¿sí? El equipo en modo Station se va a conectar al Service ID del equipo AP Bridge o Bridge según sea el tipo de red de topología de red inalámbrica que nosotros tengamos. Bueno, y fíjense, Registration Table. Registration Table es la tabla de registro donde se ven todos los vínculos inalámbricos, independientemente si son Station, si son AP, todos los vínculos inalámbricos se ven ahí. Una AP debería haber más de una asociación, si está en qué modo. Les pregunto, si está en qué modo, una AP debería haber más de una asociación. En modo bridge, perfecto. Ahora, una Station debería haber una sola asociación. ¿Por qué? Porque se conecta con un solo AP. Independientemente que la topología de red sea punto a multipunto o punto a punto, un station se va a conectar solo con una P, ¿sí? Entonces va a haber una sola asociación, ¿sí? En base a eso, fíjense, si nosotros vamos acá, la pestaña que dice Registration, yo por ejemplo voy a conectar, voy a poner esta interfaz en modo Bridge, ¿sí? Le voy a cambiar el Service ID, por ejemplo, le voy a poner ISSD clase 4, y voy a conectar, fíjense, mi equipo, un celular solo para que se vea cómo es la entrada en el registration, en la tabla de registration table. A ver si lo veo. Un segundo. Eh, acá está, ISSD clase 4. Bueno, como el Security Profile es por defecto, no me pidió ninguna contraseña, ninguna clave. ¿Sí? Fíjense que yo acá
Fíjense lo que me dice mi registration table. Me dice la MAC del equipo que se conectó, por qué interfase, pues yo podría tener más de una interfaz inalámbrica, ¿sí? Desde hace cuánto tiempo está conectado, ¿sí? Y si es una AP o una station, bueno, ahí se me desconectó porque no me entregó IP y cambió, switchó a la otra interfaz inalámbrica. Voy a borrar la otra para que no se me desconecte. Acá. No estoy entregando IP, nada, y tengo el otro equipo que tiene más potencia, entonces. Y fíjense, si está en modo AP, ¿sí? Si está en modo WDS, y fíjense la calidad de señal. Dice Signal Strength, la fuerza de la señal, menos 44 EM. Es un enlace muy bueno, ¿sí? Ya, se me volvió a desconectar, no importa. Es un enlace muy bueno, menos 47, menos 48, quiere decir que la señal que tiene es es muy buena, ¿sí? Y después los ratios de transmisión y de recepción en base al tráfico que estaba cursando. En este caso no hay nada, no estamos cursando nada. Bueno, se desconectó, no importa. Tendría que ponerle que me entregue IP para que se mantenga el vínculo, ¿sí? Eh, bueno, lo voy a hacer. Vamos a hacerlo total. Lo usamos de repaso. Fíjense, ponemos la red 172.16.11/24 en la interfaz WLAN 1, ¿sí? Y le creamos un DHCP server a la interfaz WLAN 1. Listo. Entonces, ahora sí debería entregar mi IP. Fíjense. A ver qué IP me entregó. Me entregó la IP 172.16.1254. ¿Sí? Y ahí se va a mantener. Fíjense, ahora sí, fíjense, como ya está establecida la comunicación, yo estoy trabajando en qué modo. Vamos acá. Fíjense en qué modo, en VG, ¿sí? ¿Y cuál es el máximo ancho de banda que nosotros teníamos en modo VG? ¿Sí? Si vamos hasta acá, era 54 Mbps. Bueno, VG es la combinación de todos, pero es hasta 54 Mbps. Fíjense que yo acá, y voy a Registration, estoy trabajando en 54 Mbps porque es muy buena la señal que estoy al lado del equipo, básicamente por eso, ¿sí? Y esta es la MAC que yo tengo del equipo. Si yo me estuviese conectando con un equipo MikroTik, acá en Radio Name, me diría el parámetro que está configurado precisamente acá, en donde dice Radio Name, ¿sí? Si mi station fuese un equipo ruteros, que esté corriendo ruteros, me mostraría, por ejemplo, ese nombre ahí, ¿sí? Como yo me estoy conectando con un equipo Android, no me muestra ese parámetro. Bueno, continuemos. Nombre de red, registration table, ¿sí? El radio name, justo, miren, es el identity de la placa wireless. Como les decía, solo es compatible entre ruteros. Y para configurarlo hay que estar en modo avanzado. Como yo les decía recién, el modo avanzado es que me permite características adicionales. Acá es donde dice Simple Mode o Advanced Mode. Si ustedes se fijan, yo pongo Simple Mode, no me muestra la opción de Radio Name. Ahora cuando yo pongo Advanced Mode, me muestra acá la opción de Radio Name, ¿sí? Bueno, continuamos. Potencia de transmisión. Se utiliza para ajustar la potencia de transmisión de las interfaces. Hay que estar en Advanced Mode, ¿sí? Y nosotros cambiamos a All Rate Fixed y ajustamos la potencia. ¿Dónde lo hacemos? Acá, en la misma pestaña esta que trabajamos en Wi-Fi Interfaces, acá donde dice TX Power, ¿sí? Ahí ponemos All Fixed Rate y ahí elegimos la potencia de transmisión en que vamos a trabajar. Podríamos tener diferentes opciones en base al ancho de banda que nosotros tenemos, ¿sí? Básicamente, ¿qué es la potencia de transmisión? O sea, esta también está determinada por hardware, ¿sí? Y que determina en un enlace inalámbrico, es uno de los parámetros que va a determinar la calidad de señal con la que yo voy a recibir. Básicamente, ¿saben cómo se calcula a grandes rasgos la potencia que yo voy a tener que voy a recibir de un equipo en particular? ¿Cómo se calcula? O sea, yo tengo, disculpa, yo tengo un equipo inalámbrico, así que le vamos a llamar radio A, que tendrá
una potencia de transmisión X. Para el ejemplo le vamos a poner que es 20 dBm, por ejemplo, ¿sí? Después tendrá una antena, ¿sí? Que también ahí lo que tiene la antena es una ganancia. Una ganancia de antena que se mide en dBi, ¿sí? En dBi. Para el ejemplo le vamos a poner, por ejemplo, que son 30 dBi, ¿sí? Después tendrá el equipo, este es el equipo, como dijimos, el radio A que es de transmisor. Tendremos una ganancia de antena en dBi del receptor. Le vamos a poner, por ejemplo, 28, ¿sí? Y después tenemos el equipo receptor, ¿sí? Y nosotros tenemos una pérdida en el medio, pérdida por el medio. Entonces, ¿nosotros dónde perdemos la señal? Cuando se propaga en el medio, ¿sí? Pérdida en el medio, que vamos a, por ejemplo, decir que es menos 100 dB, ¿sí? Menos 100 dB. Entonces, esto, como le digo, es a grandes rasgos porque hay que tener otras consideraciones, porque, por ejemplo, nosotros tenemos pérdida en el cable, pérdida en conectores, etc. Pero a grandes rasgos, ¿cómo determinamos la potencia de transmisión? La potencia, la potencia sería el parámetro ese que nosotros le decimos signal strength, ¿sí? Strength, ¿sí? ¿Cómo es? Que es la potencia el que nos llega al equipo receptor, ¿sí? La potencia de recepción, que es esos menos 44, por ejemplo, que nos mostraba el equipo, por ejemplo, en la registration table. Es una suma algebraica. ¿Cómo es la potencia? ¿Cómo es la potencia de recepción? Es la suma que nosotros tenemos de potencia de transmisión más ganancia de la antena de transmisión más ganancia de la antena de recepción menos pérdida en el medio, ¿sí? O más, mejor dicho, como es negativo, más la pérdida que nosotros tenemos en el medio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos, la potencia dijimos que era 20, más la ganancia de transmisión era 30 dB y 28 dB la ganancia de la antena de recepción, y tenemos una pérdida en el medio de 100 dB, por ejemplo, ¿sí? Entonces esto nos da, por ejemplo, menos 12 dB. En realidad esto es una recontra buenísima señal, no suele estar así, una señal muy muy buena, que puede llegar a saturar el equipo es menos 30 dB, por ejemplo, ¿sí? Pero ahí, por ejemplo, tenemos menos 12 dB de potencia de recepción. Entonces, eso es una muy muy buena señal. Posiblemente acá en el medio teníamos que haber puesto que pierda más, porque si no estamos saturando el equipo, hay que hacer algo, o poner antenas más chicas, etcétera, etcétera. Pero bueno, así es más o menos como se mide esa potencia que nosotros decíamos en registration table, ¿sí? Ahí les muestro. Fíjense, registration que me decía menos 44, ¿sí? La signal strength, ¿sí? ¿Se entiende? Sí o sí se tiene que calcular la pérdida en el medio, porque es donde nosotros, o sea, la pérdida en el medio está determinada por los obstáculos y por la distancia. O sea, es lo que nosotros nos determina la ganancia de antenas que vamos a tener, que vamos a tener que poner, y la potencia de transmisión del equipo eventualmente, ¿sí? Por ejemplo, nosotros queremos hacer un enlace punto a punto para un enlace punto a punto de 10 kilómetros, van a ser diferentes las antenas que vamos nosotros a tener que poner, incluso si podemos calcularlo, si tenemos opciones, la potencia del equipo de transmisión que vamos a poner, que si por ejemplo tenemos que hacer un enlace de solamente 1 kilómetro, ¿sí? Todo la pérdida del medio me determina los equipos que yo voy, los equipos y las antenas que yo voy a instalar, ¿sí? Y esa pérdida en el medio depende cambia con la frecuencia de trabajo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Cuanto más alta es la frecuencia, yo más pérdida en el medio tengo. Bueno, sigamos. Bueno, eso les dije lo de la potencia de transmisión. Bueno, y bueno, ya me adelanté. RX sensitivity, precisamente es la menor potencia que el radioreceptor interpreta como señal. Es como yo les dije, ¿sí? Cuando se compara este parámetro de equipos router, hay que tener en cuenta que valores más bajos de RX sensitivity significa mejor recepción. Justo lo que hablamos, ¿sí? Y que yo les dije cómo se calcula. Bueno,
En un modo access point, nosotros vamos a tener que configurar 4 parámetros. Obviamente, en el modo vamos a tener que configurar si trabaja en AP Bridge o Bridge, la banda, qué tipo de banda, o sea, si bien nosotros que trabajemos la banda de 2, 4, 5 o 2, 4 y 5 simultáneamente, depende por el hardware, pero si nosotros en la norma que trabajemos en esa banda, ¿sí? La vamos a seleccionar nosotros. La frecuencia de trabajo, ¿sí? Y el Service ID. Estos son los 4 parámetros mínimos que nosotros tenemos que configurar en un equipo que está en modo Access Point, ¿sí? Después, obviamente, habrá otras opciones como el Security Profile y demás. ¿Sí? El Security Profile es la clave de la señal inalámbrica, de la red inalámbrica. Y después, en modo Station, nosotros tenemos que configurar 3 parámetros. El modo, precisamente, en qué tipo de modo Station vamos a trabajar. Si nos vamos a conectar con un equipo MikroTik, lo ponemos Station Bridge. Si en un equipo, en una AP que no es que no trabaja con ruteros, va a ser Station Pseudo Bridge, ¿sí? La banda también, que repito, está determinada por el hardware, pero yo también voy a elegir qué tipo de... Yo puedo forzar a mi equipo en Modo Station a trabajar con la norma A, con la norma AC, con la norma N, etcétera, ¿sí? Y el Service ID con el que yo me voy a conectar, que va a coincidir con el de la AP, ¿sí? Si bien el AP me determina el Service ID, yo tengo que configurarlo o ir a la parte que dice, acá donde dice Scan y elegir la red inalámbrica similar a lo que es, por ejemplo, con un Windows o con un celular Android, ¿sí? Que está en la red inalámbrica y nosotros elegimos la que nos conectamos, ¿sí? Nosotros también lo podríamos hacer en forma manual. Bueno, Access List, ¿sí? Control de acceso estático para interfaces en modo AP, ¿sí? ¿Qué es esto? Vamos a ver. Fíjense, yo tengo acá que dice Access List, otras pestañas que dice Access List. Solo se utiliza cuando el equipo está en modo AP, ¿sí? Es una lista secuencial, ¿sí? Cuando ustedes vean las preguntas multiple choice, les va a preguntar si cómo se ejecuta los parámetros en esa lista. Secuencial que permite o deniega la conexión con el AP, basándose en la dirección MAC, el nivel de señal, día y hora, ¿sí? ¿Y cómo funciona esto? Fíjense. Nosotros vamos acá y decimos, para tal MAC, ¿sí? Nosotros decimos, para tal MAC, como vemos la MAC, por ejemplo, acá en la tabla de registration, ¿sí? En la registration table, ¿en qué interfaz? Si nosotros podemos tener más de una doble LAN, ¿sí? Y decimos Signal Strength Range. O sea, vamos a decir, por ejemplo, de menos 120 a 120, o, por ejemplo, solamente los equipos que estén en un intervalo más chico de señal, ¿sí? Dice Allow Signal Out of Range, que es decir, cuánto tiempo va a permitir, como les dije yo, las redes, las ondas electromagnéticas no es algo discreto, ¿sí? Es algo que constantemente está variando y constantemente hasta que yo mi movimiento dentro de una habitación cambia cómo se propagan y cómo llega a un equipo determinado las ondas electromagnéticas, ¿sí? Entonces, no es una cosa discreta que se mantiene inalterable. Está constantemente modificándose. Entonces, yo puedo permitir que durante tanto tiempo esté fuera del rango de los parámetros establecidos en un equipo sin que se desconecte del connect list, ¿sí? Y ya vamos a ver qué son el authentication y el forwarding, ¿sí? Y fíjense que acá dice, yo puedo elegir un schedule, ¿sí? Por día y horario. ¿Para qué funciona el connect list? Yo lo que digo es qué equipos, qué stations se pueden conectar a mi router o al router cuando está configurado en modo AP. ¿Y para qué serviría eso? ¿Se les ocurre? Supongo que para tener un control de equipos que se conecten a tu red. Bien, hay una parte que es, yo puedo decir, yo tengo mi router, ¿sí? En modo AP, y perfecto, yo solamente quiero que se conecten, yo conecto, o sea, yo configuro mi access list, ¿sí? Y que se conecte solamente el equipo 1, 2, solamente esos. Y es más, yo puedo decir, yo quiero ¿No que le no podés se... decir un rango de IP? No por la IP, sino por la MAC.
sea, el Por parámetro que yo elijo es la MAC, ¿sí? No la IP, porque acá cuando hablamos de vínculo inalámbrico estamos trabajando encapados, ¿sí? Por la MAC. Ahora, pero fíjense, yo digo, lo que vos dijiste está bien, es para tener un control. Yo digo, solo se pueden conectar tal equipo, ¿sí? Incluso yo puedo decir solamente, por ejemplo, que lo hagan de lunes a viernes, de 8 a 18, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo tengo un control de mi red inalámbrica que solamente los equipos que están configurados en mi access list, yo les permito conectarse y solamente de lunes a viernes de 8 a 18. En otro horario no, ¿sí? Después las causas por las que esto puede ser, son variables, ¿sí? Y hay otro, por ejemplo, otro ejemplo. Hagamos de cuenta que yo tengo una AP, obviamente, yo tengo mi AP, y este es el área de, tendrá su antenita, y este es el área en donde se propaga la señal de mi AP, ¿sí? Fíjense que acá hay un parámetro que dice Signal Strength Range, ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo tengo un equipo en modo station, ¿sí? Que está, por ejemplo, acá, ¿sí? Donde estamos hablando de que este es mi área, como le dije, esto no es algo discreto y esto se va a ir, este límite se va a ir moviendo constantemente, pero acá vamos a decir que, por ejemplo, tenemos menos 100 dB, ¿sí? En forma, va variando, menos 95, menos 105, pero menos 100 dB. Y yo tengo un equipo parado acá, ¿sí? Que no le está llegando bien la señal, porque acá tenemos menos 100 dB. Si al equipo le está llegando menos 100 dB, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Qué me genera este equipo que tiene baja señal? Y no solo que, o sea, la señal que le está llegando a menos 100, sino yo tengo un piso de ruido de menos 100. ¿Sí? El piso de ruido es prácticamente el mismo nivel que la señal, está igualado. Entonces, ¿qué pasa con este equipo? Este equipo lo que me genera es muchas retransmisiones, ¿sí? Muchas retransmisiones. Y el medio el medio de las ondas electromagnéticas es un medio que está compartido por todos. O sea, ¿qué quiere decir? Pero por cómo funciona un vínculo inalámbrico, ¿sí? Cuando yo estoy atendiendo este equipo, no puedo atender otros, ¿sí? No puedo atender otros. Entonces, si este equipo me genera muchas retransmisiones, va a atentar contra el funcionamiento de mi red inalámbrica en general. Entonces, yo lo que puedo decir es lo siguiente, decirle, está bien, conectate, pero si vos vas a estar dentro de ciertos parámetros, por ejemplo, menos 80, ¿sí? 80, ¿sí? Entonces yo ahí digo, solamente los equipos que tengan un nivel de señal de recepción aceptable, ¿sí? Lo voy a dejar que se conecte, porque si no me va a generar muchas retransmisiones, ¿sí? Entonces, y por eso también tiene sentido este allow signal out of range, ¿sí? Bueno, durante 10 segundos podés tener menos de menos 80, menos 85, por ejemplo, ¿sí? Pero durante más de 10 segundos yo lo tomo como que tu señal no es buena, no te voy a dejar que te conectes conmigo. ¿Se entiende el concepto? Sí, señor, entendido. Sí, Perfecto. Bueno, vamos a seguir. Esto le dijimos que lo vemos en Access List y cuando el equipo está en modo AP, ¿sí? Ahora, cuando el equipo está en modo Station, nosotros tenemos lo que se denomina Connect List, ¿sí? Que es una lista secuencial de los equipos a los cuales yo me puedo conectar basándome también en la dirección MAC, el Service ID y nivel de señal, ¿sí? ¿Para qué se genera esto? ¿Para qué se genera esto? Vamos a hacer un ejemplo similar al que vimos, pero ustedes hoy saben lo que son redes mesh, ¿sí? Sí, sí. Bueno, hoy está muy de moda. Si yo, por ejemplo, tengo varios equipos configurados, hoy ya los APs, ¿sí? Vamos a hacer AP1, AP2, AP3, ¿sí? Lo configuramos que funcionen como una red mesh, ellos van a tener comunicación entre sí y van a administrar en forma inteligente como una especie de, como si funcionan las celdas celulares, trabajando el roaming de un cliente que va, por ejemplo, atravesando este camino,
los equipos se van a ir comunicando entre sí diciendo yo voy a tomar este cliente, ¿sí? A este cliente, en este punto lo va a tomar el AP1, en este punto lo va a tomar el AP2 y en este punto lo va a tomar el AP3, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Esto, yo cuando tengo equipo, cuando tengo configurado una red mesh inalámbrica está buenísimo. Ahora, cuando yo no tengo eso, ¿sí? Hagamos de cuenta que nosotros tenemos en una fábrica que tenemos 3 APs, donde esos son, por ejemplo, las áreas que están cubriendo con su señal. Repito de nuevo, esto no es discreto, va cambiando, pero tengo un cliente, ¿sí? Que viene acá y conectado a la P1 y está parado acá, ¿sí? Se para acá el cliente, tiene estos son estantes, por ejemplo, ¿sí? Y tiene que tomar acá una info de este estante o info de este estante. ¿Y qué pasa? Se paró acá, ¿sí? Y todavía está conectado a la P1. Pero ¿qué pasa? Está a la P1 con muy baja señal. Está con muy baja señal. Me genera de transmisiones y demás. Y lo que convendría es que el que atienda a ese cliente fuese el AP2, ¿sí? Y al mismo tiempo, si se mueve acá y llega acá a este punto, convendría que lo tome AP3 y no AP2, ¿sí? Por ejemplo, o en este punto, para que sea más claro que conviene que lo tome AP3 y no AP2. Bueno, en ese caso, como si no hay una red mesh entre los equipos, no tienen comunicación entre ellos y el que maneja al equipo que se conecta es el cliente, ¿sí? En términos normales, quien maneja la AP que se conecta es el cliente y no al revés, ¿sí? Salvo, por ejemplo, que yo tenga configurado una access list. Bueno, yo lo que puedo es configurar un connect list y decirle, bueno, no, yo me voy a conectar al AP1, pero dentro de cierto rango de señal, igual, menos 80, 80, y al AP2 también, menos 80, 80, por ejemplo. Entonces, cuando yo me paré acá y tenía menos 90 de señal con AP1, lo suelto a AP1 y me voy a conectar a AP2, ¿sí? Pero lo va a hacer al cliente, no va a ser el AP el que me va a manejar la conexión, sino lo va a hacer el cliente, por medio de los APs que yo tenga configurado en la lista secuencial de Connect List. ¿Se entiende eso? ¿Cómo funciona? Viene a ser lo contrario al Access List. ¿Se entiende? Entendido. O también lo puedo hacer por Service ID. Decirme, yo paso por distintas redes inalámbricas que tienen distintos Service ID, solamente me quiero conectar a la de un Service ID en particular y no a la otra, por ejemplo, ¿sí? Porque yo acá puedo conectar o no conectar. Entonces yo puedo, acá, fíjense que está tildado Connect, le vamos acá, Connect List, fíjense, pero yo puedo, si destildo, no se va a conectar a la red que tenga tal Service ID, por ejemplo, ¿sí? O sea, de nuevo, esto es por Mac. Yo acá configuro la Mac, por ejemplo, en mi caso sería esta, ¿sí? Yo acá, Station, acá configuro la Mac, y digo que se conecte al Service ID tanto, o cuando tengo cierto rango de señal. Ahora, por ejemplo, cuando es menos, por ejemplo, yo lo puedo poner acá, menos 70, ¿sí? Que no se conecte, por ejemplo. ¿Sí? A ver, fíjense acá, menos 43, por ejemplo, le puedo poner acá menos 30. Fíjense, ahí yo estoy en menos 43. Después de 10 segundos debería sacarme porque... Ah, no, porque yo estoy en modo AP. Perdón. No tiene sentido lo que dije porque yo estoy en modo AP. Connect. Está bien. Estoy en modo AP, no tiene sentido. Yo acá puedo manejar las conexiones. Bueno, no tenía sentido. Pero bueno, se entiende lo que, si yo lo que digo, que yo me conectaría, por ejemplo, a un AP que tiene esa Mac, ¿sí? Solamente si tiene mejor señal que menos 30 dB, ¿sí? Obviamente que es muy buena señal esa, ¿no? Normalmente es una señal que es más, llega a saturar al equipo. Bueno, continuemos. ¿Se entiende cómo funciona el AP y el AP Bridge? El AP y la Bridge, perdón. El Connect List y el Access List. Sí, sí. Perfecto.
Bueno, fíjense que dice Default Authenticate, ¿sí? Default Authenticate, si yo voy acá a la placa inalámbrica, Wi-Fi Interfaces, ¿sí? En general, perdón, en Wireless me dice Default Authenticate, ¿sí? Indica el comportamiento de la placa si el AP, si cuando está configurado en modo AP, el access list está vacío. Y si cuando está configurado en modo Station, el connect list está vacío. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente. Si nosotros tenemos destildado el modo Default Authenticate, ¿sí? en la parte de Wireless, solamente se va a conectar un Station que esté en el access list cuando nuestro router está configurado como AP. Si nuestro router está configurado como Station, solamente se va a conectar a los AP que estén configurados en el Connect List, ¿sí? Por defecto no se va a autenticar con ningún equipo, porque si lo tenemos destildado, repito, ¿no? Ahora, si nosotros lo tenemos tildado, que es el modo por defecto, por más que esté el access list o el connect list vacío, se va a conectar con un station o con una AP según sea el modo que nosotros tengamos conectado, configurado el equipo. ¿Se entiende? Pero es como el comportamiento del equipo si es que no está, si el access list está vacío y el connect list está vacío, según cómo esté configurado el equipo. ¿Se entendió eso? Porque capaz que medio trabalenguas. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, Perfecto. Bueno, WPS en realidad ya no se usa más, así que no lo vamos a ver, ¿sí? Ya incluso los celulares ya no traen WPS por una cuestión de seguridad. Y sí, ahora vamos a ver el Security Profile, ¿sí? Nosotros podemos usar, dice, utilizar WPA PSK, WPA2 PSK como cifrado, con cifrado es, como para hacerlo más seguro, y para aplicar autenticación y encripción en una placa de red inalámbrica hay que realizar dos pasos, ir a Security Profiles, ¿sí? Y seleccionar ese Security Profile configurado. Entonces, ¿dónde vamos a eso? Fíjense, acá vamos a la Security Profile. Si ustedes se fijan, el que viene por default no tiene ningún tipo de configuración de seguridad. Entonces, nosotros acá configuramos, por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, perfil clase 4, ¿sí? Y acá vamos a elegir, ¿sí? Si queremos Dynamic Keys, Static Keys, ¿sí? O Static Keys Required. Required quiere decir que Static es opcional o Required que sean obligatorios, ¿sí? Nosotros vamos a elegir, por ejemplo, Dynamic Keys y vamos a elegir WPA2 PSK, perdón, ahí está. Y acá vamos a elegir la famosa clave, la Pre-Shard Key, ¿sí? Donde acá nosotros vamos a decir, por ejemplo, le vamos a poner ISSD 1234, ISSD 1234. ¿Por qué estoy eligiendo dos, configurando dos? Porque uno para el modo WPA y otro para el modo WPA2, ¿sí? Fíjense, yo si le doy aplicar, yo sigo conectado en mi equipo. ¿Por qué está conectado todavía? ¿Por qué está conectado todavía? Si yo le configuro un Security Profile. Y yo no le había puesto ninguna clave cuando lo configuré el equipo. Registration, perdón. Porque ya estaba conectado, no hay nada que lo saque. No, pero yo configuré un Security Profile. Pero eso cuando pide una conexión. No necesariamente. O sea, yo configuro un Security Profile y ya esa red inalámbrica que yo configuré, ahora solamente trabaja con un Security Profile, porque si no, si yo le cambio la clave inalámbrica a una red, todos los equipos que estaban conectados antes podrían seguir traficando, ¿no? Y no funciona así. Bueno, la respuesta es porque yo, fíjense lo que les dije acá. Acá la creamos, ¿sí? Pero no la aplicamos. Entonces tenemos que aplicarla. Entonces vamos acá a Wi-Fi Interfaces, hacemos acá, y fíjense donde dice Security Profile Default, elegimos Profile clase 4. ¿Sí? Entonces si yo voy a Registration, no está más. No está más. Entonces ahora yo sí tengo que ir a mi celular,
y poner la clave para poder conectarme a ISSD clase 4. Me está pidiendo la clave, ¿sí? Y ahora le voy a poner ISSD 1234, ¿sí? Fíjense, ahí la puse la clave y ahora sí se conectó. ¿Se entendió? O sea, yo creo el Security Profile, pero tengo que aplicarlo en la configuración de mi placa inalámbrica, ¿sí? Ahora fíjense, si yo voy a Security Profiles, yo también podría usar un servidor Radius, ¿sí? Para generar claves para la autenticación, ¿sí? No lo vamos a ver esta clase, lo vamos a ver el servidor Radius cuando veamos Hotspot, pero si yo sí les adelanto que si yo voy acá a Radius, ¿sí? Quisiese usarlos en un perfil dinámico, acá selecciono Wireless, ¿sí? Y todos los usuarios que yo, o las claves que yo genere en mi servidor Radius, las puedo usar para usar como Security Profile, configurándola acá, ¿sí? En la parte de Radius, ¿sí? ¿Se entendió? Para los que no conocen el tema Radius, es un servidor que me permite autenticación, accounting, ¿sí? Es authorization, authentication and accounting, ¿sí? Lo que vamos a ver, nosotros nos permite crear, administrar por medio de un servidor todos los usuarios que nosotros usuarios o claves y demás, que nosotros podemos utilizar en distintos secciones o partes de la configuración de nuestro router. Si ustedes se fijan, yo les dije que recién para lo que eran los clientes inalámbricos, pero también puede ser para los usuarios del router, eso yo creo que se los dije en la primera clase, para los túneles, para las VPNs, ¿sí? Para Hotspot, nosotros lo vamos a ver en Hotspot, para los servidores de HCP y, por ejemplo, para perfiles de IPsec y demás, para las claves previamente compartidas, por ejemplo, ¿sí? Son distintas formas que nosotros podemos usar un servidor Radius. Lo vamos a ver en Hotspot, pero también lo puedo usar en otros ámbitos de configuración del router. Bueno. Default Forward. ¿Qué es Default Forward? ¿Sí? Solamente nosotros tenemos la opción cuando está en modo AP. Si ustedes se fijan, si yo voy acá a la configuración de la placa inalámbrica, ¿sí? Fíjense, ahora está en Bridge. Está bien, está en Bridge. Acá. Fíjense que dice Default Forward. Ahora, si yo configuro mi interfaz en modo Station, ya no tengo más la opción Default Forward, ¿sí? Solamente es cuando el equipo está configurado en modo AP, ¿sí? Y controla la comunicación entre los clientes inalámbricos. Si Default Forward está en no, ¿sí? Los clientes quedan aislados. ¿Qué quiere decir que quedan aislados? ¿Que no se pueden conectar a la red inalámbrica? No, no quiere decir eso. Quiere decir que solamente se pueden conectar con el AP. Ahora, si Default Forward está en Yes, los clientes pueden comunicarse en capa 2, como si fuera un switch, ¿sí? Básicamente, el Default Forward lo que permite es que los equipos se vean entre sí, ¿sí? A través del AP, ¿sí? Ahora, si está en Default Forward no, solamente van a ver el AP y no van a ver los otros clientes conectados a la red inalámbrica determinada, ¿sí? ¿Se entiende cómo funciona Default Forward? Perfecto. Bueno, y fíjense, esto ya es para terminar, la parte de inalámbrica dice Snooper. Usa Snooper para la lista de APs y clientes que están utilizando la misma banda y el ancho de banda de canal. Snooper nos da un porcentaje de ocupación de cada canal, ¿sí? Tengan en cuenta que cuando nosotros utilizamos Snooper, la interfaz wireless es desconectada, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si ustedes la tienen corriendo en producción y corren Snooper, va a dejar de trabajar, ya sea como AP, como Station, ¿sí? ¿Y es donde encontramos eso? Acá fíjense el botón Snooper, ¿sí? Nosotros elegimos la interfaz, le ponemos Start y nos va a decir, fíjense, todos los Service ID que nosotros tenemos, el nivel de señal de cada red inalámbrica que nosotros tenemos, ¿sí? Y los canales que están trabajando, en los canales que están usando cada red inalámbrica en particular, ¿sí? ¿Se entiende? Es una herramienta que nos permite para saber más o menos el porcentaje de ancho de banda y las redes que nosotros tenemos en una zona determinada. Bueno, ¿hasta acá está claro? ¿Alguna duda antes de pasar a bonding?
¿En qué casos se usaría el MikroTik en multipunto como estación? ¿Cómo en multipunto como estación? No te entiendo. En una conexión punto a punto, uno como estación, no como AP, ahí lo entiendo. Pero un MikroTik como en modo estación conectándose a un AP en algo multipunto, ¿en qué ejemplo se utilizaría? Y vos, por ejemplo, mira, vamos a hacer de cuenta que vos trabajás en un WISP, ¿sí? Vos tenés tu router que se conecta a internet, ¿sí? ¿Sí? Tenés acá un Mi 4 que se conecta a gozo. Y acá tenés una torre, ¿sí? Donde podés tener un MikroTik o no importa. Cuando tenés una antena, un enlace omni, ¿sí? Una antena omnidireccional con un equipo, vamos a hacer de cuenta, por ejemplo, un Unify, ¿sí? Un Unify, o puede ser un MikroTik también. Y vos tenés todos los CP, que son los clientes, ¿sí? En las casas, vamos a hacer de cuenta, que tienen su equipito inalámbrico, que bajan un equipo MikroTik. Esto es un esquema muy común en muchos ISP, en las cooperativas y demás. Bajan ese equipo MikroTik, bajan el equipo MikroTik. Ahí en MikroTik tienes que estar configurado en modo Station, ¿sí? Acá tenés modo Station, no modo Station, o modo Station. Vamos a hacer de cuenta para los fines de la clase, esto no va a ser un Unify, ¿sí? Esto va a ser un MikroTik. Esto va a ser un MikroTik. ¿Y este MikroTik en qué modo va a estar configurado para que se conecten todos estos modos Station? ¿En qué modo va a estar? En AP, Bridge, ¿Pero en qué modo? ¿En AP Bridge o en Bridge? en Bridge. En Bridge. Sí. ¿Sí? Esta da Bridge. ¿Sí? Y acá tenemos equipos MikroTik configurados en modo Station, que se van a conectar a un solo AP. ¿Sí? Pero configurando un enlace punto a multipunto. ¿Sí? Punto a multipunto. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, si yo tengo, por ejemplo, una empresa A y tiene, bueno, esto es Casa Central. Casa Central y esto es una sucursal, ¿sí? Y tengo un enlace punto a punto, ¿sí? Tengo un enlace punto a punto. Este equipo estará en AP Bridge, ¿sí? Bridge. Y este equipo estará en Modo Station, por ejemplo, ¿sí? Pero acá, Modo Station. Pero acá solo voy a tener un Station para un AP Bridge. Acá voy a tener múltiples Station, ¿sí? Para un equipo AP configurado en modo Bridge. ¿Se entiende? Sí, sí, entendido. Perfecto. Bueno, ¿alguna otra duda? Si no, pasamos a bonding. Bueno, continuamos entonces. Vamos a bonding. Bueno, bonding, ¿por qué lo vemos acá con la parte de wireless? Porque en realidad bonding es una cosa que se suele usar mucho en las partes, en los... cuando nosotros tenemos enlaces inalámbricos y demás. ¿Qué es lo que genera el bonding? Lo que nos permite es la agregación de múltiples interfaces en un solo enlace. En un solo enlace depende el modo de bonding que nosotros trabajamos, ¿no? Pero lo que nos permite básicamente es aumentar el ancho de banda de un vínculo en particular, o sea, por un vínculo lógico, sumando los anchos de banda de los vínculos físicos, ¿sí? Básicamente, si yo les hago un ejemplo acá, tengo, a ver si tengo esto, fíjense. Fíjense, ya vamos a hacer de cuenta que nosotros tenemos el ejemplito este que recién vimos, que tenemos una sucursal A y una sucursal B. Y están trabajando con un enlace inalámbrico, vamos a hacer cuenta que solo esté a 100 Mbps, ¿sí? Puede darse el caso que la sucursal B necesite subir la velocidad de conexión con Casa Central, ¿sí? Con Casa Central. Bueno, ahí tenemos diferentes opciones. Podemos poner un enlace de más velocidad. Podríamos ver otras tecnologías para, en vez de usar con enlace inalámbrico, ver, por ejemplo, conectar una internet dedicado, no sé. Tenemos diferentes opciones, pero vamos a hacer de cuenta que nosotros en la casa central y la sucursal tenemos dos enlaces inalámbricos, ¿sí?
o 3 incluso, podemos tener, en los cuales solamente estamos usando uno y los otros son de backup. ¿Por qué? Porque si se cae este, nosotros sí o sí, la sucursal tiene que tener conexión, entonces ponemos operativo el enlace B, ¿sí? Incluso un C porque es crítico. Esto es a los fines del ejemplo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? El bonding lo que me va a permitir es, teniendo los 3 enlaces inalámbricos, es la sumatoria de los anchos de banda de los 3 enlaces para, idealmente, si yo tengo 3 enlaces de 100 Mbps, lograr un único enlace de 300 Mbps, ¿sí? Incluso, no solo que yo voy a poder tener más ancho de banda para trabajar, sino también voy a tener lo que se denomina un failover, que quiere decir que si se cae, por ejemplo, este enlace, los otros dos van a seguir funcionando. Obviamente, no a 300 Mbps, pero va a seguir funcionando, y para mí va a ser transparente eso. Voy a notar que funciona más lento, pero no voy a notar que yo pierdo conectividad. ¿Se entiende? ¿Cómo funciona el bonding y para qué nos sirve esto? Sí. Bueno. Dependiendo del tipo de vínculo que nosotros tengamos, si es inalámbrico o no, y al mismo tiempo de los anchos de banda de los enlaces que nosotros usemos, va a ser el tipo de bonding que nosotros vamos a configurar. Van a ver que la configuración es muy simple, ¿sí? Yo hice un pequeño esquemita que lo que hace es simula este esquema que nosotros tenemos, en donde tenemos un router A, ¿sí? Un router B, y tenemos 3 vínculos que acá vamos a hacer cuenta que son inalámbricos, conectados a 3 equipos inalámbricos con la interfaz de 3, de 4, de 5 y de 3, de 4, de 5 respectivamente de router 1 y router 2, ¿sí? Y a la vez nosotros lo que queremos conectar es la LAN 1 con la LAN 2, ¿sí? Entonces vamos a hacer la configuración de los equipos desde cero. Están inicializados los equipos. Entonces fíjense, yo no sé acá cuál es mi router A y router B, entonces ¿qué es lo que hacemos para identificar los equipos? ¿De acuerdo? Ya lo hicimos en otras clases. Cambia el nombre de los routers. Le cambiamos el parámetro identity el nombre del router, ¿sí? Entonces vamos a system, identity, set name, y le vamos a poner router A. Perfecto. Vamos a hacer lo mismo con router B. Logueamos. System, identity, set name, router B. Perfecto. Ya tenemos sí ahora identificados los equipos. Lo vamos a hacer un refresh acá. Y ya tenemos router A y router B. Vamos a ir a router A. ¿Sí? ¿Qué tenemos configurado? Solamente un DHCP client en la interfaz de EDER1. Voy a configurar en la interfaz, si ustedes se fijan, la interfaz de mi LAN es la de EDER2. ¿Sí? Voy a decir una red LAN 192.168.1.1/24 en mi interfaz de EDER2 y le voy a poner LAN. ¿Sí? O LAN 1 le voy a poner. LAN 1. ¿Sí? Y por ejemplo, voy a configurar un DHCP server en mi interfaz EDER2 de mi LAN, ¿sí? Perfecto. Bueno, voy a hacer, miren, voy a abrir el otro router para que vamos haciendo las configuraciones en forma simultánea. Voy a abrir el router B. A ver, así los tengo los dos abiertos. Ahí está, perfecto. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a configurar mi red LAN, ¿sí? Vamos a poner 192.168.2.1/24 en mi interfaz también EDER2 y le vamos a hacer un comentario que este va a ser la LAN 2. Perfecto. Y vamos a configurar un DHCP server también en mi interfaz LAN para que las dos virtual PC a ver si después se pueden conectar. ¿Sí? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es la configuración de la interfaz bonding, que como les dije, van a ver que es muy simple la configuración, ¿sí? Van a ver que es muy, muy simple. Lo único que tenemos que hacer, ¿sí? Es ir, vamos a la parte de interfaces, fíjense que acá hay una pestaña que es bonding, ¿sí? Vamos a ir acá y vamos a generar acá, le vamos a dar un nombre a la interfaz, yo lo voy a dejar por defecto, es bonding 1, y acá vamos a elegir los slaves. Los slaves son los puertos del equipo que van a formar parte de la interfaz bonding. En el ejemplo, ¿cuáles son? Acá en el ejemplo, que nosotros estamos viendo. ¿Cuáles serían los slaves de la interfaz bonding del router A y del router B? 3, 4 y 5. EDER3, EDER4 y EDER5, correcto. Entonces yo eso es lo que voy a configurar. Y fíjense, EDER3, EDER4
y header 5. ¿Sí? Y fíjense en mode. Mode precisamente es el tipo de bonding que va a estar determinado por el tipo de vínculos que nosotros tengamos, ¿sí? Y el tipo de conexiones que nosotros tengamos, ¿sí? El balance round robin es el único, o sea, los parámetros se van a establecer, se van a transmitir en orden secuencial, ¿sí? Es el único de los modos que ustedes que va a enviar en múltiples interfaces las mismas conexiones TCP/IP, ¿sí? Y se suele utilizar en enlaces inalámbricos. Hay un estándar, que es el 802, es otro modo, que es el 802.3AD, que es un estándar, ¿sí? Que también lo van a encontrar, por ejemplo, en Cisco, como LACP, es el Link Aggregation Control Protocol, que lo que permite es que exige que las tramas, en este caso, se entreguen en orden, ¿sí? Se entreguen en orden porque si no, no pueden establecer este enlace, ¿sí? Y que si van en orden incorrecto, van a generar retransmisiones. Además, el estándar 802.3AD lo que exige es que los links tengan la misma velocidad y el mismo modo duplex, o sea, que sean full duplex o half duplex, pero que sean del mismo modo las interfaces que ustedes van a configurar en el bonding, ¿sí? Por ejemplo, nosotros también podríamos tener la que dice broadcast. Lo que hace broadcast es ahí ya no estamos haciendo la suma de las interfaces, sino transmitiendo lo mismo por todas las interfaces, ¿sí? Esto lo que genera es la tolerancia de falla, un failover, ¿sí? Y por ejemplo, también tenemos una que se llama, si ustedes se fijan, Active Backup. Lo que hace Active Backup tampoco suma los anchos de banda de las interfaces, sino que tenemos un slave que está como activo y el otro solamente empieza a transmitir si se cae uno de los slaves. Esto funciona como failover también. Entonces, en base a la función, el tipo de bonding que ustedes quieran realizar, es el tipo de modo que ustedes van a elegir. Por defecto, y el que más se utiliza, como nosotros el único que nosotros podemos establecer la misma comunicación TCP/IP por los distintos vínculos, es el Balance RR, Balance Round Robin, ¿sí? Que es el que vamos a utilizar nosotros ahí. Y el Link Monitoring tiene que es ARP o M2, que es cómo monitorear el link para que se caiga. Sí o sí nosotros tenemos que estar monitoreando el link. ¿Por qué? Porque si no estamos monitoreando el link, fíjense que ahí hay una parte que dice known, ¿sí? Va a seguir transmitiendo por un enlace que esté caído, ¿sí? Entonces, sí o sí, hay que monitorear el link, ¿sí? Bueno, fíjense, la configuración muy simple es, elegimos los slaves, que en este caso es de 3, de 4, de 5, y elegimos el modo. Si nosotros vamos acá a la parte de interface, ya se agregó una interfaz que es bonding del tipo bonding. Vamos a hacer exactamente lo mismo acá en el router B. Vamos a bonding, agregamos una interfaz, les vamos a llamar del mismo modo, vamos a agregar los slaves, que en este caso son los mismos que en el router A, y también el mode balance RR, ¿sí? Fíjense, yo ya tengo las dos interfaces bonding creadas, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer ahora, una vez que yo tengo creado una interfaz, para que yo pueda tener comunicación entre esas interfaces? ¿Qué tengo que hacer? Yo ya tengo comunicación, configurar un IP en esas interfaces. Perfecto. Entonces, voy y digo, voy a, por ejemplo, poner 10.0.0.1/30 en la interfaz bonding, ¿sí? Entonces, es más, le podemos poner un comentario, le vamos a poner bonding a router B. Y acá vamos a hacer 10.0.0.2/30, también en la interfaz bonding, y le ponemos bonding a router A. Perfecto. Bueno, ahora les pregunto, ¿ustedes creen que ya tenemos conexión entre router A y router B por medio de la interfaz bonding? Si yo hago un ping 10.0.0.2, ¿me va a responder o no? ¿Nos falta declarar la ruta? Fue una buena respuesta decir el tema de las rutas, ¿sí?
La respuesta que yo busco es, vamos a ver la tabla de ruteo, ¿sí? Ya lo vimos en la clase pasada. Yo tengo conexión, fíjense, al nosotros, ¿se acuerdan que nosotros configuramos un IP en una interfaz? Ya se agrega una ruta directamente conectada, que con la red 10.0.0/30 es alcanzable por la interfaz bonding 1, ¿sí? Entonces yo tengo una ruta a cómo llegar. Entonces, ¿ustedes creen que me va a responder o no? Probala, no sé. ¿Pero Parece qué que creen sí, ustedes? parece que sí. Y fíjense, si me responde, ¿por qué? Porque yo tengo una ruta para llegar a esa red. Por medio de la interfaz bonding, dice reachable por la interfaz bonding 1. Voy a agrandar. Y acá, si yo hago un ping, 10.0.0.1 también llego, ¿sí? Porque también, si yo voy a ver la tabla de ruteo, yo sé cómo llegar a la red 10.0.0.30 por medio de la interfaz bonding 1. Perfecto. Ahora, vamos a ir a las Virtual PC. Yo voy a abrir esta Virtual PC y voy a abrir esta Virtual PC, ¿sí? Le voy a pedir IP al router A y le voy a pedir IP de HCP al router B, ¿sí? Fíjense, tengo la IP 1254. Entonces, yo voy a hacer un ping al router A, que es la 192.168.1.1, me responde, y acá ping 192.168.2.1 me responde. Ahora, el router 1 me va a responder, perdón, la PC 2 me va a responder, yo puedo desde la red LAN 1 llegar a la LAN 2. Y viceversa. Y Ahí me tenés que ver si está conectada. Vamos a ver la tabla de ruteo. Ujú. Yo sé cómo llegar en mi tabla de ruteo a la RAT 192.168.2.0/24. No, no está en la tabla de ruteo. Bueno, entonces hagamos una ruta para llegar. 192.168.2.0/24. ¿Y cuál va a ser la gateway? El otro router. El router 1. Pero ¿por dónde va a ir? ¿Por dónde va a llegar al router 2? ¿Por qué interfaz? Ah, por el bonding. Por el bonding. Entonces, ¿cuál va a ser la gateway? La del bonding. ¿Cuál es la IP? ¿Se acuerdan? No. IP addresses. ¿Cuál es la IP que tengo que poner acá? Ah, la 10.0.0.2. 10.0.0.2, muy bien. ¿Sí? Fíjense, para llegar a las... es reachable por la interfaz bonding 1. De igual manera acá, yo decir, tengo que llegar, para llegar a la red 1 es 10/24 a través de la 10.0.0.1, ¿sí? Que es la interfaz IP del bonding del siguiente salto, o sea, que en este caso, a través de la interfaz bonding. Entonces, si yo ahora hago un ping a la 2254, llego. Y acá a la 1254, llego. ¿Sí? Y yo estoy haciéndolo a través de la interfaz bonding. Es más, hay una herramienta, que eso lo vamos a ver en la clase que viene, lo que vemos tools, que se llama Bandwidth Test. ¿Sí? Si yo voy acá, Tools, Bandwidth Test, esto tiene que estar habilitado para poder correrlo. Por defecto está habilitado, pero tengan en cuenta que en un entorno de producción se sugiere que no esté habilitada la herramienta para correr ancho de banda, ya les voy a explicar después por qué, pero fíjense, yo acá pongo la IP del otro router, que en este caso, por ejemplo, va a ser la 10.0.0.2, ¿sí? Le pongo que mande tráfico en ambas direcciones, y yo pongo start, ¿sí? Y lo que hago es yo medir el ancho de banda de la interfaz bonding. Acá voy a hacer exactamente lo mismo. Both. ¿Sí? Esta herramienta Bandwidth Test solo sirve para medir ancho de banda entre dos equipos MikroTik. Yo lo que quiero que vean es esto, fíjense, que yo tengo acá. Yo les había dicho en la primera clase que, lamentablemente, para este ejemplo, yo Hosting Router, la licencia gratuita, solo tenemos 1 Mbps de ancho de banda máximo de velocidad. ¿Sí? Acá, si por ejemplo estuviésemos en producción y tendríamos equipos que tienen, por ejemplo, enlaces de 100 Mbps, ¿sí? En interfaces Fast Ethernet, por ejemplo, acá veríamos 300 Mbps haciendo si hiciésemos la prueba, ¿sí? Lamentablemente acá no lo podemos ver, pero sí, yo quiero que vean esto, ¿sí? Disculpen que cerré sin querer acá el bandwidth test. 10.0.0.1 en ambas direcciones, ¿sí? Bueno,
¿Por qué les digo que solamente se puede con equipos MikroTik? Porque fíjense, yo acá pongo usuario y password, ¿sí? Yo acá, ¿y por qué les digo que en un entorno de producción no lo dejen habilitado? ¿Por qué? Porque si alguien sabe el usuario y el password de su router, les puede poner la IP de su router, usuario y password, hacer un test de ancho de banda y subir el procesador en un entorno de producción, va a irse muy alto el procesador y dejarlo fuera, fuera de operación al router, ¿sí? Entonces, por eso les sugiero yo que en un entorno de producción quede deshabilitado lo que es el bandwidth test. Bueno, acá no importa, no podemos ver lamentablemente cómo funciona la suma de velocidades, pero sí podemos ver cómo funciona el failover, porque fíjense, si yo acá doy de baja la interfaz de 3, que en este caso la deshabilito, fíjense que la conexión sigue funcionando. Por más que baja la velocidad, si ustedes se fijan acá en el grafiquito, a ver, fíjense que acá en el gráfico hubo un salto en el escalón de velocidad, ¿sí? Pero sigue funcionando. Incluso si yo doy de baja la interfaz Eder 4, la deshabilito, va a seguir funcionando, por más, de nuevo, ya no estamos trabajando la velocidad esta, fíjense que hay otro salto en el escalón, ¿sí? Pero sigue funcionando. Entonces está funcionando el failover. Entonces, no solo que me permite sumar las velocidades de las distintas interfaces que tengo, sino que también me permite la tolerancia a fallas, el failover, ¿sí? ¿Se entiende? Por eso es una herramienta tan poderosa el bonding, ¿sí? Incluso, no solo lo pueden usar con equipos inalámbricos, pueden usarlos, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, que un uso que nosotros le dimos. Teníamos que aumentar entre dos switches que teníamos. El uplink tenía un uplink trabajando en fibra con SFPs en 1 giga, ¿sí? Y eso ese uplink se queda corto para la cantidad de tráfico que tenían en la empresa. Entonces, en vez de poner SFPs de 10 gigas, que son muy caros, lo que hicimos es, y teníamos pelos de fibra disponibles, es usar, no me acuerdo si fueron 3 o 4 pelos de fibra, poner SFP de 1 giga, que son mucho más económicos, comprar 3 SFP de 1 giga es mucho más económico que comprar un SFP de 10 gigas, obviamente no llegamos a los 10 gigas, pero sí llegamos a un bonding, creo, no me acuerdo si era 4 Gbps que llegamos, creo que compramos 3 y hicimos un bonding con 4 puertos, y llegamos a 4 Gbps con una interfaz bonding, y lo resolvimos de una forma económica, ¿sí? Y en este momento está trabajando así. Entonces, también lo puedo usar en otro entorno, y es una herramienta que es muy poderosa, y de una forma relativamente económica solucionamos un problema grande que teníamos, ¿sí? Entonces, como les digo, el tema del bonding está muy bueno. Incluso si ustedes tienen, como yo les dije, es muy normal en un entorno, por ejemplo, empresarial, que si están conectados por medio de enlaces inalámbricos, tengan un enlace de backup sí o sí, precisamente porque no pueden dejar, si se cae el enlace principal, no puede quedarse sin conexión la sucursal, ¿sí? o el punto remoto. Entonces, pueden usar esos dos enlaces con una interfaz bonding para usar los dos, y si se cae, van a tener failover igual, porque solo porque van haciendo el chequeo del link, ¿sí? Va a determinar si se cayó el link y va a seguir funcionando. Para ustedes va a ser transparente. Obviamente tiene que hacer esa configuración de ruteo que nosotros hicimos en la tabla para que todo ese tráfico vaya a través de la interfaz bonding. ¿Se entiende? Buenísimo. Bueno, señores. Una consulta. Sí, escucho. Esta opción del bonding, ¿es sí o Sí. sí entre equipos MikroTik o puede haber No. otra marca? Podés configurar con otros equipos. Ahí sí vas a tener que tener en cuenta el modo, ¿sí? El estándar es el 802.3 AD. Posiblemente tengas que configurarlo en ese modo, si es que vos conectás con otro equipo, pero hay otros equipos que trabajan con Balance RR también. O sea, no es que necesariamente vas a tener que trabajar con ese modo, y vos lo podés configurar con otros vendors también, la interfaz bonding. Capaz que tenés que pelear un poquito, pero sí se puede. Sí, se puede. Es un estándar, ¿sí? Es un estándar. En el Gracias. 803 AD, ¿no? Bueno, señores, ¿alguna duda más? Bueno, voy a dejar de grabar.